La palabra Xochimilco significa en la cementera de las flores, lugar donde se reproduce y cultiva mucho la flor. Estoy haciendo un arreglo que me lo pidieron para las malas vibras, que lleva albahaca, romero, ruda y sábila, y se dan a precios muy económicos. En las generaciones anteriores eran pues básicamente agricultores. Yo soy de la primera generación, digamos, de profesionistas universitarios, sí, que he podido constatar el valor de lo que tenemos a través de los viajes que pude haber hecho al extranjero. Ser mayordoma es el cuidar, ¿verdad? La imagen del niño, la custodia, el tenerlo, pues más que nada siempre en un lugar donde no se pueda tocar. Xochimilco es uno de los mayores atractivos turísticos de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO. Xochimilco es fiel ejemplo de cómo en México las costumbres prehispánicas prevalecen. Las chinampas, las trajineras y la alegría de su gente trascienden a través del tiempo. Ícono de los mexicanos, Xochimilco tiene otra cara, otro lado oculto y encantador. Hoy vamos a visitarlo. Lo que estamos viendo es lo que era la inmensidad del lago de Xochimilco. Era enorme en esa época, antes de la conquista. Lo único que se veía al fondo era el Cerro de la Estrella, por donde se guiaban. Imagínense la inmensidad de agua que había en esa época. Era un mar y ahora desgraciadamente lo hemos desecado y se acabó el encanto. El pueblo de Xochimilco es una de las 7 tribus nahuatlacas que llegaron al valle y es la primera que llega a este valle. Y se asientan una parte acá en Santiago Tulyahualco, en el Teutli, que es un volcán apagado. Después de ahí llegan a la parte que se llama Nahualapan, en Santa Cruz Acalpisca. Ahí vamos a encontrar posteriormente piedras talladas. La tradición de la nieve aquí en el pueblo de Tulyahualco viene desde la época de la prehispánica, cuando los aztecas traían el hielo del Popo y se lo ofrecían al rey azteca, que era el rey Moctezuma. Machacaban el hielo, y lo endulzaban con miel de abeja, miel de tuna. Habían gente que tenían, pues, como ahora que hay carreras de relevos, ¿sí? Entonces, si un azteca corría 10, 15 o 20 kilómetros, el otro también, pero lo traían a Puno para, ¿cómo se llama? Para ofrecérselo al rey. El pueblo Xochimilca, pues era, no era guerrero. Era, pues aquí está la muestra, ¿no? Del vergel que todavía nos pasaron a dejar en esa época. Eran grandes artesanos, pero principalmente cultivadores. En toda esta área, en la zona cerril, podemos encontrar las terrazas prehispánicas, antes de Babilonia. Entonces, imagínense que ellos no habían chinampas, sino que todo aquí donde estamos era gran parte del lago de Xochimilco, y las terrazas prehispánicas ellos lo hicieron para que ahí cultivaban sus hortalizas. Sí. Entonces tenemos muchas plantas en México, y ¿por qué no las dan a conocer a otras naciones que nos vienen a llevar nuestras plantas a Japón, a Estados Unidos, y nos las regresan en cápsula? El amaranto data de la época prehispánica, principalmente en esa región en la cual los antiguos pues comulgaban
porque cuando llega la conquista, ven que qué pasaba, que por qué la gente estaba alrededor de los templos y les daban, decían, ¿qué es lo que les daban? Parecía que era sangre con la que mezclaban el amaranto. No, lo que pasa es que hacían miel de tuna y desde lejos parecía que era sangre, pero no, era miel de tuna que mezclaban con el amaranto para darle a todo el pueblo, para darle gracias a, digamos, a Hécate, el dios del viento, por decir un ejemplo. La mayor atracción del museo, para mí, son los entierros que tenemos aquí. ¿Cuántos tienen? En exhibición tenemos, así a simple vista tenemos 3, pero tenemos en urna funeraria cerca de 10 entierros. Y como los que están más visibles tienen su ofrenda, es muy interesante porque uno le puede platicar a la gente el origen de por qué ponemos una ofrenda en noviembre, qué simboliza, por qué rezamos un novenario. No todo esto tiene que ver y en el entierro lo podemos explicar perfectamente. Básicamente el Museo Arqueológico de Xochimilco es un museo que se genera en base a la gran generosidad de la comunidad xochimilca. Es decir, las piezas que lo conforman son producto no de una investigación formal arqueológica, sino de la donación que la gente hace de las piezas que tiene en sus casas en resguardo. Se genera la museografía en 1998, esta última museografía, a petición y con el proyecto de una asociación civil, Xochicopal y Milchihua, que en función a un discurso temático va conformando justamente este desarrollo de lo que es la historiografía del espacio. Xochimilco no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el centro en su población. Lo podemos ver en su malecón. Las chinampas siguen existiendo como antes de la llegada de los españoles. Acá a mi espalda, a mano derecha, tenemos lo que es el último reducto del canal de Cuemanco. Así de ancho es por donde salían las verduras y lo que venía de Morelos en esa época, en la época de la colonia, para el centro de la ciudad. Acá caminaba este canal, iba a Santa Anita, a Jamaica y llegaba La Merced y el centro, lo que es el Zócalo. También cuenta la historia que por este lado fue sacado la cantidad de árboles que son entre ellos ahuejotes para hacer el estacado principal del embarcadero del Templo Mayor. Esto que tenemos acá es un ahuejote. Este ahuejote llega a crecer hasta 30 metros de altura y son los que enraizaron la zona de acá, que son las chinampas. Las chinampas que tenemos acá al fondo, esas flotaban en la época prehispánica en este grande lago de Xochimilco. Estos árboles los sembraron alrededor y eso enraizaron las chinampas para que ya no se movieran. Otra cosa, este árbol es de los árboles en la naturaleza que nos da más oxígeno. Este árbol, que es el ahuejote y el sauce llorón, pero desgraciadamente son de agua. Si lo llevamos al centro de la ciudad sería fabuloso, porque imagínense ahorita con la contaminación, ¿cómo ayuda esto? Hemos recuperado con la siembra del ahuejote un pulmón de oxígeno por naturaleza para todo Xochimilco y parte del sur. Esta es la semilla del ahuejote. El ahuejote se reproduce por semilla o por esqueje. El esqueje es cada bracito, cada brazo del árbol que cortemos. Por decir esto que ya corté, si agarro y lo planto en un lugar cerca del agua, esto es un árbol. Estamos en el área de la zona chinampera del pueblo de San Luis Tlaxaltemalco. Esto es un pequeño reducto de canal de los 189 kilómetros de canales navegables que tenemos en Xochimilco. El rescate ecológico de Xochimilco ha hecho que todo esto salga a flote, tengamos grandes cosas que ya se habían perdido. Esta agua que estamos viendo es agua ahorita de temporada y también estamos siendo mantenidos por el sistema de reciclaje de agua terciaria.
Esta agua terciaria es la que nosotros están aquí en el pueblo, hay una planta tratadora que estamos captando el agua de la montaña de los pueblos, y es un agua terciaria que viene carente de metales pesados y jabones, ya casi para consumo humano. Y ahorita el rescate ecológico de Xochimilco, que ya fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es el resultado de todo esto, de todas estas áreas que estamos viendo, y que pues ojalá y la gente llegara a conocer estas áreas como nosotros lo estamos conociendo. El barón de Humboldt, en sus travesías que tenía con su vapor, por allá por lo que es el antiguo canal de Chalco, y antes era un lago, ve la parte boscosa de lo que es el lago de Xochimilco, y se le ocurre venirse y se pierde, y aparece la gente nativa de Xochimilco, lo comienza a rodear con sus canoas, porque ellos ya cultivaban todas estas zonas, y lo invitan a pasar al centro de Xochimilco. El barón de Humboldt llega con su vaporcito a lo que es la laguna de Jaltocan, lo que ahora todavía existe cerca de Nativitas. Es allá donde el barón de Humboldt deja por primera vez su vapor y camina hacia lo que es el centro de la ciudad por la calzada de Tlalpan. Bueno, esto que tenemos acá, nosotros le decimos atlazole. La gente del centro le dice chichicascle o lentejilla. Esto antes se sacaba para ir a venderlo a la ciudad cuando tenían muchos patos. También las carpas comen mucho atlazole. Esto que agarré es un lirio acuático. Bien, este lirio acuático es un jacinto que fue traído en la época del porfiriato por un secretario de Porfirio Díaz. Lo trajeron al lago de Xochimilco y se creció como una plaga. Pero también ayuda, todas estas áreas ya se hubieran secado, pero la gente que cultiva lo utiliza para composta, para la planta que van a sembrar. Y también no podemos sacarlo, ya lo hubiéramos erradicado, porque la delegación política, como tiene gente barriendo las calles, hay gente que está barriendo los canales, pero la reproducción de este delirio lo tenemos controlado en Xochimilco, ya no es una plaga. En mi modo de ver, es el Xochimilco desconocido. Aquí no vas a encontrar sonidos de mariachis, marimbas, lo que todo el mundo conoce. Aquí los sonidos nada más se escuchan los chasqueos de los remos con el agua, las aves canoras, es lo que vas a encontrar, y las voces de la gente que está cultivando el canal en las chinampas. Esas tierras son de origen casi volcánico y el fondo es negro. Entonces la calidad de agua que tenemos acá es muy buena. Por eso en estas áreas vamos a encontrar que se está reproduciendo mucha planta. La planta que es de la época prehispánica, que se le llama chapín. Mi padre me ha mencionado que pues sus abuelos también han trabajado el chapín, y pues es un material que se saca de los canales. La mera verdad, ya ni voy a las chinampas, mi esposo es el que va. Yo nomás me dedico a vender, de vez en cuando voy a dar una vuelta. Hay que aprender aunque esté uno viejo. Yo creo que se muere uno y nunca acaba de aprender en la vida, los que quieren. Nos encontramos en la iglesia de San Pedro, es la capilla más antigua de Xochimilco. La historia nos platica que antes era una capilla poza en la cual estuvo herido Hernán Cortés junto con la Malinche. Hernán Cortés fue herido en la Noria por la gente de Xochimilco, pero un xochimilca lo salvó de morir y lo trajo
a esta capilla, que en ese entonces era una capilla poza. Básicamente en Xochimilco existe una profunda devoción por la Virgen de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores de Jaltocán es una devoción que proviene desde la época colonial y que si tuviéramos que referirla o contestar cuál es la festividad que aglutina mayor número de comunidades y de personas en una sola fiesta, una festividad que dura más de 2 semanas, tendríamos que referirnos básicamente a la fiesta que se celebra en torno a Nuestra Señora de los Dolores de Jaltocán, que está aquí en Xochimilco. En Xochimilco tenemos 4 niños, el niño de Belén, el niño dormidito, el niñopa y otro niño. Entonces el que mayormente veneramos es el niñopa, al cual todo el año sale de la casa de los mayordomos a los hospederos. Desde 1980 pidió al niño, entonces esperó 25 años para tener al niño en su casa. Pero todo un año. Todo un año es la mayordomía, desde el 2 de febrero hasta el 2 de febrero, que es un año el cambio. El 4 de junio fue mi cumpleaños, o mi descumpleaños, que ese día me lo dieron, no lo vine a pedir, me lo dieron. Hablar del Niñopa es hablar de un movimiento devocional que ha adquirido una gran relevancia, por lo menos en los últimos 50 años. No quiere decir que no existiera antes la tradición y la devoción, sino que en los últimos años se ha generado todo un movimiento en torno a él que ha crecido y ha traspasado el ámbito puramente local de la devoción que se tenía en el siglo XX, principios del XX. Ahora se ha ido extendiendo y sobre todo ha crecido en función a que ha probado la eficacia de la imagen como una imagen que otorga favores, que hace milagros. Bueno, pues él le toca la custodia del niño, le toca cuidarlo. Y más allá de las creencias religiosas, está evidentemente la función que genera al interior de la comunidad. Y es una comunidad que está íntimamente relacionada con su imagen, con el culto al niño, y que le ha demostrado toda su fe y su devoción en cuanto a las expresiones materiales de fe. Sí, sobre todo en función al movimiento que ha generado el Niñopa, esa gran fama que ha adquirido de repente y que en muchos los medios han contribuido a que sea creciente, ha ido tal vez por imitación generando una serie de devociones locales en los pueblos, el niño de las azucenas de San Gregorio, el niño Dios Manuelito de Santiago, el niño del barrio de San Juan. Sin embargo, hay un niño que sí es muy antiguo y que yo creo que cronológicamente anda ahí, digamos que a la par con el Niñopa, que es el niño de Belén, que digamos que ese se cuece aparte. Y aquí duerme el niño. ¿Y estos son los jugueticos? Son los juguetitos del niño. ¿Y en cuál cuna le gusta más dormir? Pues mi esposa es la que lo duerme, Cande. Mi esposa es la que lo duerme, ya sea en esta cunita, en esta. Este es su Moisés con que lo arrullamos, todos los días lo arrullamos en las noches. Ajá. Aquí se le hace su rezo a las 8 de la noche todos los días. Ajá. Y después de ahí de que ya se termina el rezo, lo arrullamos todos los que acompañen al rezo. Y después de ahí del rezo se le da su merienda, lo que Dios socorre. Una galletita, una sope, un tamal, lo que Dios socorre. ¿Cuántos vestidos tienen? Como 1000 vestiditos más o menos. Y aparte, los que le van a donar todavía aparte de todo Estamos en el barrio de San Juan. Este barrio fue el primero que se formó en la época de la colonia. Todo alrededor estaba formado de puras chinampas. Esto nos está demostrando cómo esta capilla de San Juan estaba hecha de pura piedra, toda la fachada. Esos contrafuertes son de la época prehispánica. Esta es una muestra, es una piedra de una flor estilizada que
que es la cocosa. La cocosa es una flor que sale en las chinampas solita en la época de Todos Santos. Estas esquinas son piedras de la pirámide que estaba en este barrio. Si la llegáramos a voltear, tal vez encontraríamos que estaba labrada o está labrada por la parte de adentro. Acá arriba tenemos empotrada la cabeza de un ídolo. Posiblemente era el ídolo que en esa época los del barrio de San Juan adoraban. El ambiente pachanguero de Xochimilco hace que todo esto dure porque lo vuelven a restaurar. Sobre esto, así era antiguamente la iglesia del barrio de San Juan, de pura piedra de la época prehispánica. No cabe duda que el pueblo de Xochimilco es un pueblo cargado de fe. Lo que estamos viendo en este momento es a la gente de Santa Cruz Acalpisca, que viene de una procesión que ya lleva 8 días de duración. Esta procesión fue a Chalma a visitar al Santo Señor de Chalma. Y viene ya de regreso después de haber caminado cerca de 400 kilómetros, y lo hacen con una energía y una determinación que adelante vemos a los chinelos que danzan como si fuera el primer día. Es la fe que empuja a los xochimilcas a salir adelante. Vemos a los mayordomos cargando imágenes del Santo Señor. Son imágenes que pesan alrededor de 30 a 40 kilos. Santa Cruz Acalpisca es un pueblo que se caracteriza por su historia. Muchas de las personas que vemos en esta peregrinación se dedican a fabricar dulce cristalizado. Para los xochimilcas, cualquier motivo es razón suficiente para festejar. Por eso, todo turista que se respete no puede dejar de visitar Xochimilco. Hacemos camote, chilacayote, dulce de nopal, los exóticos que ahora ya son el nopal, el chile relleno, el pepino, el betabel, kiwi, naranja rellena, también tenemos la zanahoria. Tenemos un extenso surtido en variedades exóticas ya. Y ya son muy ricas, muy conocidas, mucha gente viene únicamente por ellas. La leña juega un papel muy importante, puesto que es el que le da mucho sabor. A diferencia del gas, la leña le da más concentrado por el sabor pues hasta eso tiene mucho que ver de qué leña, de qué tipo de leña es. Las calaveras que estamos elaborando son de amaranto con chocolate. Esas calaveras ahorita las decoran para que se vayan enfriando poco a poco y posteriormente ya pasen a la venta. Y bueno, cuando usted ve una canasta en las calles de México, no dude que es de aquí del pueblo de Santa Cruz Acalpisca.